Hola, ¿cómo estamos? Pues hoy vamos a hablar sobre un acontecimiento que pasó hace 53 años y que no podemos olvidar. Estamos hablando de la matanza del 2 de octubre de 1968. Esa matanza que tuvo origen en la Plaza de las Tres Culturas, que se localiza en Tlatelolco, en la Ciudad de México. Un acontecimiento que venía arrastrándose y que no se va a unificar únicamente en México. Es un movimiento que viene de atrás, viene desde todo ese movimiento que hubo en el Mayo francés y más atrás. Todos estos acontecimientos que han habido en ese movimiento que se va a venir arrastrando hacia México y que va a dar origen a que haya una matanza en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas. Todo este 2 de octubre, en el que va a quedar marcado esa masacre que se hizo contra estudiantes, para entender lo que pasó ahí realmente, sería darle todo ese marco a la historia de lo que va a pasar en esa Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, a sus 53 años que han quedado como una herida que no se ha podido cerrar. Este hecho puede catalogarlo como un delito contra la humanidad, según dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así está catalogado. Ese despliegue militar y ese paramilitar que quitó la vida a más de 300 personas o más. La Plaza de las Tres Culturas, que aquí estamos viendo, es en donde se va a originar y va a ser testigo de uno de los delitos que va a ocurrir en aquella marcha pacifista de que se estaba convirtiéndose en un hecho histórico el 2 de octubre en esa matanza contra los estudiantes. Aquí nos vamos a ir dando cuenta y aclarando esas situaciones, identificándose cómo para ello se hizo movimientos pues de gente que estaba involucrada en todo este tipo de situaciones, porque aquí habían profesores, habían estudiantes de vocacionales, habían obreros sindicalizados e intelectuales que provenían de toda la República para hacer esa protesta contra la violencia militar y policíaca por toda esa pleito que tenían porque se soltaran a todos esos presos políticos, ¿sí? Y que aquí desaparecieron, que desaparecieran era una de las peticiones, que desapareciera el cuerpo de granaderos, entre otras cosas que estaban pidiendo. Hay que señalar que muchos de los miembros del batallón Olimpia, que se vistieron de civiles para poderse infiltrar, y la característica que traían, ellos traían un guante blanco para no ser reconocidos o identificados y confundirse, para poderse infiltrar y oír las conversaciones de los que estaban demandando, para que así un día antes, que habían protestado por la ocupación de uno de los planteles escolares tras una riña de alumnos que había habido en la vocacional número 5, y que habían también preparatoria, que había una preparatoria particular llamada Isaac Ocherena. Eso había ocurrido el día 23 de julio de 1968. Ya venía involucrándose todo un movimiento que se estaba haciendo y que se va a desarrollar en la Plaza de las Tres Culturas, abriendo fuego contra todos los estudiantes, que lo había hecho desde un helicóptero. Aquí pues los muchachos se fueron pues a toda la unidad habitacional que estaba ahí, que era pues los edificios Durango y todo eso, que después van a ser tumbados cuando va a ser lo del temblor, pero que ahí los granaderos y todo ese cuerpo se metieron a sacar a los estudiantes rompiendo las puertas, y muchos pues corrieron para desplegarse, pero ni así pudieron evitarse porque los acorralaron abriendo todas las puertas, y todo eso ocurriría el 2 de octubre, que no se olvida y que es un grito que se ha convertido en un tema
sobre todo esta situación que ocurrió en esa época. Esto ha sido con el objeto de que nunca se pueda olvidar lo que pasó en realidad el 2 de octubre. Aquí vamos a ir viendo cómo estos acontecimientos que vienen desde Praga y de todo eso, va a venir a dar por resultado este movimiento. En la época del presidente Gustavo Díaz Ordaz se va a desarrollar todo este problema. También estaban las Olimpiadas que venían y todo ese movimiento que se estaba suscitando va a traer por consecuencia esa matanza. Una matanza en la cual no se respetó ningún derecho de ningún estudiante y que inclusive muchos intelectuales que participaron en eso fueron causa de que se los llevaran al Lecumberri, que en esa época pues era un penal, y que ahí se estuvieron presos todo eso hasta que se hizo pues una revisión de todo lo que se había comentado. Elena Poniatowska va a escribir un libro que es el libro de lo que pasó en el 68 del el Mayo Rojo. Ese Mayo Rojo que va a contar todo lo que va a ir pasando en esa, pues se puede decir, como arbitrariedad en contra de alumnos desarmados, y que entra totalmente la fuerza militar, la fuerza de granaderos, a masacrarlos. Y entonces, después de que ya ha corrido el tiempo, que se ha investigado todo eso, que se ha visto cuál es el móvil de aquella matanza que se originó en esa época, es como México no quiere olvidar ese 2 de octubre y lo pone como un emblema, como algo para que el pueblo mexicano no olvide eso que se suscitó en 1968 en México, en la Ciudad de México, en la Plaza de las Tres Culturas, ubicado en Tlatelolco, y lo volvemos a marcar para que no se nos olvide esa ubicación, porque es un punto clave. En la Plaza de las Tres Culturas, ¿por qué se le da ese nombre? Porque ahí se va a ver las ruinas aztecas, ¿sí? A los lados se va a ir viendo todas las edificaciones españolas, las iglesias, y a un lado se van a ver los edificios de esa evolución de la arquitectura, y por eso se le denomina la Plaza de las Tres Culturas. Entonces, aquí nos vamos a ir dando cuenta cómo hay acontecimientos que van a marcar épocas y que se han ido recorriendo y que no se quiere olvidar para que no se vuelva a repetir, porque una de las importancias de estudiar historia es eso, que no se nos olvide, que no repitamos nuevamente esas cosas que marcan a un país, que marcan la historia, y que al paso del tiempo, a los 53 años, todavía existe esa generación que les dice a estos niños del futuro, a estos jóvenes: en 1968 pasó esto, no lo vuelvan a repetir, ¿sí? Porque en Francia, cuando ocurrió, fue un acabose, que tuvieron que llamar a uno de los presidentes que había estado ahí, Charles de Gaulle, para que calmara a toda esa corriente de estudiantes, y que aquí intereses creados empezaron a hacer todo ese movimiento estudiantil para que terminara en esta situación, y que después la historia iba a empezar a buscar culpables. Entre ellos mencionaron a Gustavo Díaz Ordaz y a Echeverría, para que ellos respondieran qué había pasado en esa situación. Y ellos dieron sus argumentos, ¿sí? Queriendo decir que si no se controlaba de esa forma no se iba a poder controlar. Pero aquí se está viendo si no intervinieron otro tipo de intereses, ¿sí? Y por eso es que cada 2 de octubre se hace una revisión. Se hace una revisión de toda esta situación, y han ido encontrando intereses creados que fueron lo que suscitaron todo ese movimiento del 68, toda esa matanza en las Tres Culturas, en Tlatelolco, en la Ciudad de México, contra todos los estudiantes. Pues esto ha sido todo por hoy, y pues
nos quedamos con ese pensamiento, hay que investigar, hay que leer, ¿sí? Hay que ver películas, hay que ver videos para que sepamos qué pasó en esa época y tener nuestro criterio propio, porque ahora hay más formas de que cada persona pueda dar su opinión sin estarse llevando por otros pensamientos, sino cada quien se puede tener ya todo un imaginario de lo que realmente ocurrió. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr investigando, leyendo, viendo videos, viendo documentales, buscándolo en la historia, en los periódicos, en todo ese tipo de información para que sepamos qué realmente fue lo que ocurrió en esa matanza que a esta fecha son los 53 años de la matanza de Tlatelolco.